Buenos días desde Cellagón. Bienvenidos al último desayuno digital de esta temporada. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy de actualidad, el tema relacionado con los aspectos legales esenciales de la inteligencia artificial generativa. Y para ello contamos con dos personas muy interrelacionadas. La persona que hará la ponencia relativa a estos temas legales, especialista en estos temas, perteneciente al despacho profesional algoritmo legal. Y Mario Marc Garcés de Making Think, que se expresa una empresa especializada en el desarrollo, en la investigación y en el desarrollo de productos vinculados a la inteligencia artificial. De Mindkind, perdona, Mario. Nada, tranquilo. Esta empresa es una empresa C, está ubicada en el Pirineo, luego nos contará, y creo que es un tema muy interesante y contamos con las personas adecuadas un poco para desarrollarlo, ¿no? Como digo, soy Jesús López, gerente de proyectos aquí en CEI Aragón. Y si os parece, vamos a empezar con que nos explique Mario cuál es un poco la actividad que desarrolláis en The Mindkind, vinculado sobre todo al tema de la investigación y desarrollo de los productos vinculados a la inteligencia artificial generativa. Cuando quieras, Mario. Bueno, muchas gracias, Jesús, por la introducción. Ya sé que el nombre podríamos haber cogido algo más sencillo, pero bueno, tiene su razón de ser. En inglés, mankind es humanidad y la idea es que mindkind sea como la evolución mental de la humanidad, ¿no? El siguiente paso evolutivo. Buenos días a todos. Efectivamente, soy Mario Garcés, soy el CEO de Mindkind. Y nosotros estamos ubicados en Castejón de Sos, en el Valle de Benasque, y nos dedicamos a la investigación y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial general. En esto voy a dar un pequeño matiz. Están lo que se llaman sistemas de inteligencia artificial generativa, que son los que todos conocéis y que están todos los días en los medios, desde ChatGPT hasta Midjourney o Stable Diffusion. Todo lo que oís son sistemas de inteligencia artificial generativa, que no tienen nada que ver con los sistemas de inteligencia artificial general. Digamos, son cosas distintas, pero comparten la inicial. Nosotros lo que estamos tratando de desarrollar es el siguiente salto cualitativo en lo que es la tecnología de inteligencia artificial, que sería la inteligencia artificial capaz de aprender, razonar, tomar decisiones y comportarse como hacen los seres humanos. Bueno, los seres vivos y, en última instancia, los seres humanos, ¿no? Cada uno en su escala de complejidad. Entonces, para ello hemos llevado a cabo, durante los últimos 18 años, una profunda investigación en el ámbito de neurociencia del comportamiento humano. Esa investigación que ha dado un enfoque novedoso para intentar explicar cómo somos y por qué nos comportamos como nos comportamos y qué sentido evolutivo hay para todas esas dinámicas, es lo que estamos utilizando como base científica para convertirlo en tecnología. Esa tecnología eventualmente será, digamos, capaz de competir con lo que están haciendo ahora mismo, es lo que están buscando las grandes tecnológicas. Entonces, puede parecer paradójico, ¿no?, que estemos perdidos ahí en un pueblo del Pirineo y haciendo este tipo de cosas, pero curiosamente es lo ideal. Estamos en un entorno privilegiado para llevar a cabo un trabajo intelectual profundo, como es el que hacemos en el ámbito de investigación. Luego, la parte de desarrollo es más técnica, es más estándar dentro de lo que es el desarrollo de software, pero la parte fundamental que estamos desarrollando y que estamos aportando es ese salto que todavía no se sabe cómo dar entre la inteligencia artificial generativa, la que tenemos hoy en día y que presenta una serie de problemas, y la inteligencia artificial general, que es el santo grial del ámbito de la inteligencia artificial. Nuestra tecnología es una tecnología que, en última instancia, debería permitir, el objetivo que vamos persiguiendo es permitir que, imagínate que tienes, no sé si habéis visto la peli de Her, donde Joaquín Phoenix se enamora de su sistema operativo. Bueno, pues imagina que tienes un sistema operativo en tu móvil con el que puedes interactuar de una forma tan realista que no sabes si estás hablando con una persona o con una máquina. Y ahora imagina que te vas a coger el coche y ese sistema operativo que te conoce, con el que tú interactúas habitualmente, coge el control del coche y te lleva a tu casa. Pero luego llegas a casa y se corporiza en el robot que está en casa ayudándote a preparar la comida, y luego juegas una partida a los videojuegos con esa misma inteligencia artificial general. Bien, nosotros lo que estamos haciendo es la tecnología que subyace a un producto de ese tipo, en el que todas tus interacciones con el mundo digital se llevan a cabo a través de ese asistente absolutamente hiperrealista, capaz de comportarse y de llevar a cabo todo tipo de tareas como haría un ser humano, y que él es el que media toda esa interacción con el mundo digital.
Entonces, ahora mismo eso es ciencia ficción. Nosotros estamos procurando que sea ciencia. Y en ese camino, bueno, pues todavía tenemos un año por delante hasta llegar al mercado, pero la idea es que en 2025 estaríamos ya llegando al mercado con un prototipo y algún proyecto piloto en este sentido. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer. Muy bien, Mario, gracias. Muy interesante. Es verdad el detalle, ¿no?, de inteligencia artificial generativa, que es un poco la que ahora estamos un poco aprovechando la percha de actualidad, ¿no? Un año de ChatGPT, el tema de la ley que ha sacado ahora la Unión Europea, de la cual, si queréis, podremos hablar después, ¿no? Entonces sí que es verdad que este matiz de inteligencia artificial generativa y la general, que sería ese grado superior, que bueno, hay que sentar ya los cimientos, ¿no? Bien, si os parece, entramos ya un poco en materia con lo que es la ponencia del tema legal, ¿eh? Aunque ya digo que luego en el debate sí que interactuaremos entre los dos ponentes, ¿no? Entonces, el título que hemos puesto es Aspectos legales esenciales de la inteligencia artificial generativa. Y bueno, simplemente a modo de introducción, decir que está ya la sociedad inmersa en estos temas, ya sentimos sus efectos, pero tiene unas capacidades prometedoras que puede haber riesgos relacionados un poco con la privacidad, con la protección de datos, con la confidencialidad, la integridad, la seguridad de los datos y los derechos de autor, ¿no? Hay una serie de riesgos, de matices que hay que ir puliendo, ¿no? Entonces, enseguida surgen las preguntas, ¿no? ¿A quién se atribuye la autoría de una obra hecha por inteligencia artificial? ¿Cómo podemos protegernos? La proliferación de las deepfakes. La responsabilidad también, ¿no? ¿Se la podríamos endosar a los fabricantes de esta tecnología? ¿Cómo garantizamos el derecho de transparencia, de explicabilidad, ¿no? En fin, ¿cómo se pueden proteger un poco los derechos de las personas, ¿no? Para hablar de ello, contamos con la presencia de Ricardo Oliva, que es licenciado en Derecho y experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías y socio director del despacho de abogados Algoritmo Legal. Antes de que comiences tu exposición, Ricardo, recordaros que tenéis abierto el chat, que podéis hacernos preguntas que yo las transmitiré luego a los ponentes, ¿no? Si os parece, yo creo que podemos enriquecer este debate. Ricardo, cuando quieras, adelante. Jesús, un placer estar con vosotros y poder cerrar con broche de oro estos desayunos digitales del CEI Aragón. Bien, como tengo pocos minutos, lo que voy a hacer en estos momentos es lanzar unas 3-4 ideas sobre la temática de la que vamos a hablar, que es aspectos legales esenciales de la inteligencia artificial generativa. Bien, la primera idea. La evidencia empírica demuestra que la tecnología de inteligencia artificial puede desempeñar funciones que antes solo podían realizar los seres humanos. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede predecir resultados judiciales con mayor o menor acierto, pero ya lo está haciendo. Puede recomendar productos y servicios, como se hace en Amazon. Puede diagnosticar enfermedades, puede clasificar y organizar información, o puede incluso conducir un vehículo, cuando hablamos de los coches autónomos, y hasta crear textos e imágenes con cierto grado de novedad en respuesta a instrucciones a través de los llamados prompts. Y esto es lo que nos conduce a hablar de la inteligencia artificial generativa. Pero no solo eso, sino que también la inteligencia artificial puede alterar, manipular información y contenidos, como imágenes, audio y voz, de tal manera que se fabriquen contenidos hiperrealistas, pero totalmente falsos, ¿no? Y esto es lo que se conoce como deepfakes o falsedades profundas. La propuesta de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, publicada el 21 de abril del año 2021, que el 9 de diciembre, y a la que se refería Jesús hace un momento, se generó una aprobación, provisional por parte del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta propuesta define la inteligencia artificial como un sistema, como el software, mejor dicho, que se desarrolla empleando una serie de técnicas, entre las que se menciona el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y las redes bayesianas, que pueden generar información de salida con contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en entornos en los que interactúan con humanos. Y esto siempre
con miras a cumplir determinados objetivos que previamente han sido definidos por las personas. Entonces, en esta primera idea, lo relevante es que, por tanto, tenemos que tomar conciencia que los ciudadanos y las organizaciones, y aquí estamos hablando de las administraciones públicas y las empresas, nos veremos cada vez más afectados o seremos más objeto de acciones y decisiones adoptadas por sistemas de inteligencia artificial o con ayuda de estos. Esta es la realidad, esto es lo que se viene. Bien, la segunda idea. La inteligencia artificial es una combinación de tecnologías que agrupan datos, algoritmos y capacidad informática, para decirlo de una manera simple. Por lo tanto, sin datos no hay inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Que sin datos el desarrollo de una inteligencia artificial y de otras aplicaciones digitales va a resultar imposible. O sea, los avances de la computación y la creciente disponibilidad de datos son, por tanto, el motor fundamental en el pronunciado crecimiento actual de esta tecnología emergente, disruptiva, potente, ¿no? Ahora bien, esto nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes principales de datos de los que se nutre la inteligencia artificial? Bueno, se identifican tres fuentes principales. En primer lugar, tenemos el llamado scrapping, el scrapping de datos en línea, de sitios web con ayuda de robots o de sistemas de inteligencia artificial. En segundo lugar, el suministro de datos por parte de usuarios de los sistemas de inteligencia artificial o proveedores de datos relativos a otras personas. Recordad que ChatGPT y herramientas similares como Bard de Google y Cloud de Anthropic basan sus actividades en el scrapping, que mencionaba hace un momento. Luego, en tercer lugar, tenemos el suministro de datos por sí mismo por parte de los propios usuarios de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, por lo tanto, aquí la idea principal, la idea de resumen, es que sin datos la inteligencia artificial no funciona. Y esos datos hay que encontrarlos hay que extraerlos o capturarlos o captarlos en algún lugar. Y esos datos, evidentemente, pueden y serán, en muchos casos, datos personales. La tercera idea. Es indiscutible que la inteligencia artificial va a generar cambios en nuestras vidas. Y claro, y las va a mejorar, evidentemente, ¿no? Y gracias a ella se pueden automatizar procesos, reducir errores humanos, abaratar costes, mejorar la toma de decisiones, aumentar la productividad y el rendimiento, proveer estimaciones y pronósticos empresariales y en la bolsa, aumentar la eficiencia en la agricultura, etc. Por ejemplo, ya poniendo un ejemplo un poco más específico, la inteligencia artificial va a ayudar a precisar los diagnósticos y va a permitir prevenir enfermedades. Eso es un hecho, una realidad. Pero claro, la inteligencia artificial conlleva riesgos potenciales. Desde una perspectiva jurídica, estos son muy claros. ¿Y a qué me refiero? Los sistemas de inteligencia artificial tienen la capacidad de analizar su entorno y actuar de una forma autónoma. Y esto significa que han demostrado que pueden ser muchas veces más eficaces que los humanos. Esto, como dije hace un momento, entraña riesgos que no solamente son de carácter tecnológico, sino también son riesgos de carácter legal. Y yo diría que podríamos clasificarlos en tres categorías. Se viene de tiempo todavía. En primer lugar, podemos hablar de los riesgos relacionados con los datos tratados por la inteligencia artificial. Y esto nos lleva a hablar de problemas en el origen y recogida de los datos y de problemas relacionados con la calidad y la cantidad de los datos. Entonces, cuando hablamos sobre el origen y la recogida de los datos, esto supone que según cómo se haya efectuado el tratamiento de los datos, cuando hablemos de los datos personales utilizados por la inteligencia artificial, se podrían generar conflictos con el derecho a la protección de datos personales, infringiendo disposiciones, en el caso europeo, del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues, en primer lugar, realizando un análisis de riesgo adecuado, una evaluación de impacto en materia de inteligencia artificial previamente al tratamiento, para garantizar la privacidad desde el diseño y por defecto.
¿Y qué pasa cuando hablamos de los problemas relacionados con la calidad y la cantidad de los datos? Pues si los datos tratados por la inteligencia artificial son desactualizados, incorrectos o contienen errores, evidentemente los resultados serán erróneos también. Incluso podrían ser discriminatorios, podrían afectar el principio de igualdad, podrían afectar cualquier otros derechos y libertades fundamentales. Hace un momento dije que ChatGPT, Bard de Google, Claude y Anthropic, por ejemplo, basan sus actividades en scrapping principalmente, hasta un determinado momento, lo que significa que en su banco de datos, si su banco de datos se desactualiza, digamos, porque claro, como realizan el scrapping hasta un determinado momento, pues por lo tanto, a posteriori, la información que, digamos, que provea no necesariamente va a responder a acontecimientos actualizados. Tenemos allí un problema de protección de datos, de tratamiento de datos personales. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues determinados sistemas de inteligencia artificial deberían aprobar un proceso previo de certificación o de evaluación de la conformidad antes de salir al mercado. Esa es una cuestión que ya está contemplada en la actual propuesta de reglamento europeo de inteligencia artificial. Además, se debería, en mi opinión, exigir a los proveedores de sistemas de inteligencia artificial considerados de alto riesgo, y de alto riesgo estamos hablando, siguiendo la definición que provee la propuesta de reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, sistemas que afecten a determinadas infraestructuras críticas, como por ejemplo en los ámbitos del tráfico, por carretera, en el suministro de agua, gas, calefacción y electricidad. En los sectores de educación e información profesional, los sistemas de inteligencia artificial que afecten la manera de educar a los jóvenes, a las personas en general, cuando el sistema de inteligencia artificial se utilice en el empleo y en la gestión de trabajadores, para discernir si se contrata o no se contrata una persona. Los sistemas de inteligencia artificial que se utilicen en el acceso a prestaciones y servicios públicos, tanto públicos y privados esenciales, como puede ser la asistencia sanitaria, en la administración de justicia y en el modo en el que se aplique la ley. Así como en estos casos debería, además de exigirse una evaluación de la conformidad, en mi opinión, la necesidad de contratar un seguro obligatorio de responsabilidad civil para indemnizar los probables daños que se causen a las víctimas. En segundo lugar, tenemos los riesgos relacionados con las decisiones adoptadas por la inteligencia artificial. En un momento había hablado acerca de los datos, ahora hablo acerca de las decisiones. Y esto me conduce a hablar de la opacidad natural de las decisiones algorítmicas de inteligencia artificial que impiden comprender a un usuario que no entiende la tecnología de qué modo funciona el algoritmo y cómo le afecta. Y o por qué el sistema de inteligencia artificial ha tomado una decisión determinada sobre cualquier cuestión que le pueda afectar. Esto se conoce como el efecto de caja negra y de falta de explicabilidad que impide a los afectados de los sistemas de inteligencia artificial, digamos, que impide o que puede afectar de manera discriminatoria o puede incluso invadir su privacidad, impidiendo, por otro lado, de que el usuario pueda exigir explicaciones fundamentadas de por qué el algoritmo ha llegado a una recomendación, ha llegado a una decisión que le afecta, por qué se le ha excluido una prestación, por qué no se le ha contratado, por qué no se le dio la hipoteca en el banco cuando pidió el préstamo hipotecario. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues el perjudicado tiene que tener derecho a conocer la lógica subyacente del algoritmo de inteligencia artificial que le afecta, a exigir una supervisión humana del sistema de inteligencia artificial y a poder impugnar la decisión. Esto de alguna manera ya está regulado en el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos. Pero el tema es que también debo reconocer que esto puede entrar en contradicción con el derecho a la protección de los secretos empresariales que tienen las empresas. Las empresas pueden proteger sus algoritmos, digamos, para hacer funcionar sus sistemas con un secreto de empresa, lo que si por un lado se les va a exigir a que tengan que explicar cómo funciona su algoritmo, por otro lado esto podría suponer una infracción, una vulneración a su secreto empresarial. Entonces aquí hay que encontrar, digamos, un punto medio
que obliga a las empresas a explicar de una manera sencilla sin tener que dar información más allá de la necesaria que pueda, digamos, afectar ese activo esencial, producto competitivo de la empresa. En tercer lugar, hablamos de los riesgos relacionados con el funcionamiento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede cometer fallos o errores que incluso podrían costar la vida a las personas. Entonces, el ejemplo probablemente más típico es el de un coche autónomo sin conductor que produce un accidente mortal por un defecto en la tecnología de reconocimiento de objetos. Además, los sistemas de inteligencia artificial pueden ser vulnerables a ciberataques, lo que puede provocar fatales consecuencias. Imagínense, por ejemplo, en un hospital cuyos sistemas sanitarios se basan en inteligencia artificial y dejan de funcionar, por ejemplo, por un ataque de ransomware. Ya podéis imaginar el problema que se puede causar en el hospital. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues aquí adoptando y exigiendo una implementación de medidas tecnológicas a los proveedores de servicios de inteligencia artificial de ciberataques certificadas, pero además estableciendo un sistema objetivo de responsabilidad, por ejemplo, al menos para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, con el fin de desalentar la desidia y provocar la máxima diligencia posible por parte de los operadores del sistema de inteligencia artificial. Y esto último me conduce a tener que hablar de la importancia de una regulación sobre la responsabilidad por los daños causados por la inteligencia artificial, y aquí hablamos también de los productos defectuosos que utilicen inteligencia artificial. Y esta legislación, que a fecha de hoy, deciros que el año pasado se publicó una propuesta directiva en materia de productos defectuosos y una propuesta directiva de la Unión Europea en materia de responsabilidad civil extracontractual de la inteligencia artificial. Entonces, aquí en términos generales yo estoy hablando de daños físicos y daños materiales que originen pérdidas, destrucción o corrupción de datos, por ejemplo, por los cuales los fabricantes de equipos informáticos y los proveedores de programas informáticos deberían ser responsables. Bueno, en pocas palabras, aquí resulta necesario, digamos, actualizar la legislación, sobre todo de cara a facilitar al usuario de la inteligencia artificial, al ciudadano que utiliza, la posibilidad que si sufre un daño pueda acreditar, pueda probar de manera sencilla el daño y la relación de causalidad entre el daño y la acción realizada por el fabricante o por el proveedor del sistema de inteligencia artificial, ya que es tan difícil, puede ser muy complicado entender cómo se produjo el daño, por qué se produjo el daño y quién lo produjo y quién produjo el daño. Entonces, desde esa perspectiva, la propuesta de directiva sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial lo que busca es facilitar la probanza del daño y la probanza de la relación de causalidad a la víctima. ¿Para qué? Para que, digamos, haya una equiparación entre la posibilidad de probar un daño producido por un sistema que no es de inteligencia artificial, tanto por uno producido por un sistema que lo es. Y bueno, como idea final, me voy a referir ahora a los aspectos de propiedad intelectual. No hay discusión legal posible a fecha de hoy, de que es necesaria la participación humana en el proceso creativo para que alguna creación pueda tener consideración de obra, ¿no? Esto lo dice el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Entonces, desde esa perspectiva, la creación de un contenido por parte de ChatGPT o de Midjourney o de Bard, en principio debe ser entendido como una no obra y por lo tanto ser excluido de protección por parte de la normativa de propiedad intelectual. Lo que sí tenemos que entender es que la inteligencia artificial generativa, y ahora me estoy refiriendo a la inteligencia artificial propiamente dicha, sí puede crear contenidos con un carácter creativo e innovador. Pero para que esta creación se le pueda atribuir a una persona, al operador de la inteligencia artificial, habrá que demostrar, eso ya lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
que el operador de la inteligencia artificial ha participado de alguna manera, ¿no? Literalmente, lo que se viene a decir es que no solamente es la voluntad de utilizar el sistema de inteligencia artificial generativa, sino también la idea, la concepción de la idea tiene que haber partido del operador, para que de alguna manera pueda el operador reclamar algún tipo de autoría sobre el vídeo, la imagen, el texto, la música que puede generar la inteligencia artificial. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que a fecha de hoy únicamente se reconoce la autoría de una obra a una persona humana. El mes de abril de este año, el registro de la propiedad intelectual de la Comunidad de Madrid rechazó la inscripción de una pretendida obra por parte de un operador de inteligencia artificial que había utilizado Midjourney para crear un texto determinado, precisamente alegándose estas consideraciones. Bueno, y finalmente, antes de empezar el debate, si me permitís, comparto una pequeña presentación. Jesús, ¿no? Sí, Ricardo, por favor, dale a compartir. Vale, sí, voy a darle a compartir. Un momentito. Vamos a ver. Compartir, entiendo que compartir pantalla a lo mejor, ¿no? O compartir. Sí, voy a saldrá compartir lo que tengas pantalla. abierto. A ver. Ahí estamos viendo tu pantalla. Y ahora si abres tu documento. ¿Qué tal? ¿Se está viendo el documento? No, se está viendo la pantalla. Se está viendo el escritorio, Ricardo. El escritorio, eso es. Escritorio, vale. Pues un momentito, por favor. ¿Has dejado de compartir? Sí, ahora ya creo que sí se va a ver ya. Ahora sí, ¿no? Espera un poco, está pensando, supongo, porque se ve oscuro. Sí. Sí, ahí está. Vale. Ya. Pues voy a compartir pantalla y con esto termino mi presentación para debatir y conversar sobre las dudas que puedan surgir sobre el tema. Entonces voy a darle a... Sí, dale a la siguiente diapositiva. ¿Se está viendo? Estamos viendo la... Sí, se está viendo. Bien, perfecto. Bueno, a continuación os quiero mostrar una imagen, una diapositiva con los hitos jurídicos más importantes relacionados con la regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea, ¿no? ¿Qué tenemos a fecha de hoy? Pues a fecha de hoy tenemos un borrador de reglamento europeo de inteligencia artificial, incorrectamente llamado Ley de Inteligencia Artificial, lo técnicamente correcto es llamar Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que está, digamos, relativamente a puertas de aprobarse, ¿no? A fecha de hoy tenemos un texto provisional, que básicamente es un acuerdo político que alcanzaron el Parlamento Europeo y el Consejo el 9 de diciembre de 2023. Pero simplemente os muestro esto para que veáis todo el proceso, desde dónde vino esto el año 2018 con la aprobación de la Estrategia Europea para la Inteligencia Artificial, hasta el acuerdo político al que he mencionado el 9 de diciembre de este año. Y un texto clave en todo este panorama legislativo es, y que os recomendaría leer, son las directrices éticas para una inteligencia artificial viable, donde se plasman los fundamentos, digamos, que sustentan toda la normativa en materia de inteligencia artificial en la Unión Europea, ¿no? Y esencialmente los principios éticos que la regulan y los requisitos claves. Y bueno, y finalmente, más allá de que podamos conversar ahora en los próximos minutos sobre estas cuestiones, me podéis encontrar en LinkedIn y en escribir al correo electrónico. Muchas gracias.
Muy bien, Ricardo, Mario, gracias por su intervención. Vamos a empezar porque hay bastante ambiente de algunas preguntas y yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Por la parte un poco de legislación, por la parte de empresa, yo creo que son temas que pueden salir y puede haber cierto enriquecimiento mutuo, ¿no? Oye, lo primero, bueno, resaltar, ¿no? Un año de ChatGPT, la reciente legislación, el tema este de la inteligencia artificial por parte de la Unión Europea y uno de los temas que se planteaban también es el tema de la autorregulación, ¿no? Es decir, ¿qué plan llevamos? ¿Quién autorregula? O sea, ¿quién regula? ¿El sector público? ¿Las empresas generadoras de contenidos y el desarrollo de software? ¿Los temas legales? ¿La gente del derecho? Un poco entre todos, ¿cuál es vuestra opinión sobre el tema de la regulación? Pues, si me permite, Jesús, aprovechando la presentación que ha hecho Ricardo, por hacer un matiz que va a centrar bastante el foco del debate, ¿no? Yo hablaba de ciencia ficción, el tema de una máquina capaz de comportarse y pensar como un humano y demás. También, hoy por hoy, es ciencia ficción pensar que vamos a ser capaces de entender cómo toma decisiones la inteligencia artificial actual. No es posible, técnicamente no es posible, por la sencilla razón de que tiene 4 grandes limitaciones, una de las cuales mencionaba Ricardo, ¿no? El de la caja negra, la propia tecnología de los algoritmos matemáticos que subyacen cómo funciona una red neural, que es la base sobre la cual aprenden los sistemas de inteligencia artificial, es matemáticamente la red aprende, pero nadie es capaz de entender cómo ha aprendido ni dónde está ese conocimiento. Eso nos lleva al siguiente punto que se llama el cisne negro, y es que como aprende de muchos casos, saca un modelo estadístico. Pero si tú le presentas un caso que está en el límite entre 2 posibilidades, por ejemplo, los ataques a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Le presentas una cosa que él no es capaz de entender porque estadísticamente se parece mucho a 2 cosas que son totalmente opuestas, lo que hace es probabilidades. Entonces, alucina, genera respuestas totalmente inesperadas, genera sesgos que aparecen directamente de los datos. Entonces, esa es otra gran limitación, ¿no? Luego, el tema de la generalización. Los sistemas de inteligencia artificial aprenden de los casos que se les presentan, pero claro, los casos son limitados. Por muchos millones de casos que le presentes, son limitados. No generalizan, ¿no? Entonces, no son capaces de conceptualizar y de crear relaciones conceptuales y de causa-efecto entre esos conceptos. Algo que un niño pequeño, no hace falta que le enseñes 10 millones de veces a meter una pieza en un cacharrito con una forma determinada. Él con 4, 5 o 6 veces generalmente aprende a introducir una pieza de una forma en el hueco que corresponde, ¿no? Entonces, ese salto cualitativo en lo que es la capacidad humana de procesar información conceptual, relacionarla y darle causalidad, hoy por hoy eso es imposible con los sistemas y los paradigmas actuales de aprendizaje. Y luego está el tema de la eficiencia o la ineficiencia de los sistemas, ¿no? Ahora mismo, entrenar un modelo de inteligencia artificial general, un modelo de los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT, BART, etcétera, lleva el consumo energético de una pequeña ciudad de 50.000 habitantes. Con el coste computacional, me parece que son varias decenas de millones de euros o de dólares, entrenar un modelo. Si tienes en cuenta que para corregir cualquier sesgo que se haya detectado en el modelo, que no sabes muy bien dónde está, tienes que reentrenar el sistema desde el principio, ¿vale? O prácticamente desde el principio, pues esos entrenamientos se están haciendo continuamente. Y aún así, vas a dejar fuera, vas a impedir que se extirpen la mayor parte de los sesgos porque no sabes dónde están hasta que se manifiestan. Entonces, hoy por hoy, lo que es ciencia ficción es intentar entender por qué se toma una decisión con inteligencia artificial, qué datos se han utilizado, cómo se ha generado y cómo se puede corregir para que eso no vuelva a ocurrir, ¿vale? Entonces, ese era el matiz que quería meter, que plantea muy bien el foco de por qué la legislación actual es tan compleja en el sentido de que es muy difícil acotar dónde está la responsabilidad, cómo puedes dar información al usuario de cómo se está utilizando su información, porque ni siquiera los propios proveedores de esos sistemas y de esa información te lo pueden decir porque ellos no pueden acceder a ese conocimiento. Ricardo, estás silenciado, por favor. Pues muy interesante lo que comentas, Mario, porque fíjate que los creadores y los titulares
mejor dicho, tú lo que acabas de comentar es que hay un problema finalmente de prueba, ¿no? Porque no hay, a ver, en el caso de la inteligencia artificial general y en el caso de las inteligencias artificiales generativas, los datos de entrenamiento no quedan en ninguna parte o no se puede en todo caso detectar, ¿no? Más o menos dónde se ha producido, digamos, el problema, ¿no? Entonces, por lo tanto, podríamos decir en pocas palabras que no hay una base de datos clásica, ¿no? Que se pueda desvelar judicialmente detrás de su funcionamiento. O sea, por más que se quisiera, probablemente va a ser imposible, ¿no? Entonces eso significa que los demandantes, suponiendo que se demande a Bard, ¿no? Que ya ha ocurrido, ya mencionaremos esto después, tendrán que inferir, ¿no? El funcionamiento de las inteligencias artificiales y probar en un juicio que sus obras, en caso que se estuviese reclamando una vulneración a los derechos de autor porque el sistema de inteligencia artificial, digamos, ha utilizado sus obras para crear otras obras nuevas, sin su consentimiento, sin su permiso, pues tendría que probar en juicio que sus obras han sido utilizadas para el entrenamiento de estos sistemas de inteligencia artificial generativa. Y una vez que se consiga esto, lo siguiente será determinar si entrenar una inteligencia artificial con material protegido es o no una infracción a los derechos de autor, ¿no? Pero bueno, esta dificultad, me imagino que va a dar mucho trabajo a los peritos, pero los peritos también, por lo que veo, peritos informáticos no van a poder descifrar lo que está detrás, ¿no? Bueno, ahí esa es la parte quizá menos problemática, ¿no? Porque basta con hacer una legislación en la que obligues al proveedor a proporcionar sus fuentes de datos, que esas no son secretas. Eso sí. Y entonces esas fuentes de datos, auditarlas y si ahí figuran obras protegidas por derechos de autor, sencillamente sabes que se han utilizado en el sistema y tienen que pagar sus correspondientes canon de utilización de derechos, ¿no? Entonces, esa no es la parte más complicada. La parte más complicada es, como decías tú antes, ¿no? Yo tengo un coche autónomo que efectivamente ha aprendido con millones de horas de conducción reales y simuladas. De pronto, alguien ha puesto unas pegatinas en una señal de stop que hacen que el sistema no reconozca la señal de stop, sino que lo confunda con una cara en un anuncio, y entonces se salta un stop y genera un accidente. Claro. Bueno, saber esa trazabilidad hacia atrás, hoy por hoy es prácticamente imposible. Ahí es donde el abogado de la persona atropellada o del coche impactado va a tener serios problemas y la propia empresa fabricante del coche autónomo que causa el accidente, todos van a tener serios problemas para poder entender por qué ha ocurrido el accidente. Sencillamente se sabe que hay una correlación extraña, que algo... Pero el riesgo lo ha creado el operador, que ha puesto al mercado y, por lo tanto, por un tema de responsabilidad objetiva podría imputarse responsabilidad, ¿no? Pero claro, bueno, claro, sí es un tema interesantísimo. Sí. Venga, vamos a seguir adelante porque hay varias preguntas. Bueno, yo simplemente lo de la legislación lo decía un poco porque, claro, estamos hablando de temas de tecnología de vanguardia, tecnología disruptiva. Entonces, claro, el tema de la legislación puede caer, si se regula mucho, pues a lo mejor coarta un poco la innovación, coarta un poco... Entonces, por ahí un poco esa disyuntiva, ¿no? ¿Quién debe tener a la hora de legislar? ¿Cuál es, en fin, el sector privado, el sector público? ¿Cómo lo veis? ¿Qué opinión tenéis? Fíjate, Jesús, que en el acuerdo provisional del 9 de diciembre, en la página web de la Comisión Europea, una de las cuestiones que se menciona es que hay una dicotomía precisamente entre regular y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, las libertades, los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los consumidores, y por otro lado, no desalentar el uso innovador de la tecnología. Es una dicotomía difícil, pero bueno, en el caso del proyecto, la propuesta de reglamento europeo de inteligencia artificial, esta propuesta se basa en un enfoque de riesgo que clasifica las inteligencias artificiales en un riesgo alto, prohibido y en un riesgo mínimo, ¿no? Entonces, en función de eso, impone determinadas obligaciones a los operadores. Entonces, en pocas palabras, ¿quién legisla? Pues el legislador. Las empresas y los ciudadanos, pues podemos proponer, podemos opinar, pero al final el legislador es el que legisla. Y en este caso es la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, bueno, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Mira, ahí os planteo otra disyuntiva, ¿no? En este sentido. Imagina que nosotros desarrollamos nuestra inteligencia artificial general, que es capaz de aprender rápidamente y de forma muy eficiente, además explicar cómo toma decisiones y demás, que son los elementos diferenciales de lo que estamos haciendo.
¿vale? Entonces, mi inteligencia artificial tiene una cámara, utiliza una cámara como fuente de entrada y a nada que interactúes con ella un par de minutos, es capaz de reconocer tu cara en cualquier sitio, porque como hacemos los seres humanos, yo he estado con Jesús reunido y con Belén, nos conocemos personalmente, utilizo esa información para saber cuándo me cruzo con ellos por Zaragoza y tenemos posibilidad de tomar un café. Esto, de por sí ya, si lo hace una máquina, es un tema de vulnerabilidad de derechos, de saber dónde está una persona en un momento determinado. Si lo hace un ser humano, esa información que yo tengo de dónde he visto a alguien en un momento determinado, si la utilizo, es el uso más realmente la aplicación de esa información la que debe estar regulada, no tanto la adquisición, porque claro, un sistema de inteligencia artificial un coche autónomo se va a encontrar muchos peatones por el camino. A lo mejor a un coche no le interesa reconocer la cara de los peatones, pero a lo mejor a una inteligencia artificial de un asistente social que te va diciendo con quién vas a interactuar en los siguientes 30 segundos y te va diciendo, oye, este es fulanito de tal que trabaja en no sé dónde, como te hace un asistente en una reunión de alto nivel, ¿no? Entonces, claro, esos sistemas van a procesar información que va a ser de carácter personal, de dónde está esa persona, en qué momento, cuáles son sus rasgos físicos, de ahí voy a poder extraer información. Exacto. Fíjate, Mario, que si te he entendido bien, los sistemas de identificación biométrica y de autenticación biométrica, el reglamento, en la propuesta de reglamento, cuando se utilicen de modo masivo, dice la propuesta de reglamento de la Unión Europea, de modo masivo y público, está prohibido. Esto no se puede utilizar, ¿no? Entonces, no se quiere que la Unión Europea se convierta en China. Entonces, que se está utilizando estos sistemas de reconocimiento facial de manera pública y, digamos, que afecta a todas las personas. Eso está prohibido. Es un sistema, ni siquiera es de alto riesgo, está vedado, ¿no? Muy bien. Oye, dejarme transmitiros las preguntas que nos han ido llegando. Son varias. Roberto nos escribe lo siguiente. Dice, somos una empresa que pretende usar ChatGPT para ofrecer un servicio a nuestros clientes. El servicio sirve para dar elementos de juicio para la contratación de personas. Es decir, estamos clasificados como de alto riesgo. Somos proveedores secundarios de inteligencia artificial, pero los datos de los que parte ChatGPT no los podemos controlar. La pregunta es la siguiente, ¿somos responsables de estos datos? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Pues sí, para mí sí, porque, como digo, desde el momento en que, digamos, yo había mencionado que había un riesgo relacionado con los datos tratados, ¿no? Entonces, aquí hablamos del origen y recogida de datos. ¿Cuáles son las fuentes que utiliza, en este caso, la empresa para realizar ese trabajo? Luego, ¿qué medidas toma la empresa para garantizar la calidad y cantidad de los datos? Y aquí hablamos de que no haya datos desactualizados, incorrectos o que contengan algún tipo de sesgos, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, yo entendería que son responsables. Además, aquí podríamos hablar del Reglamento General de Protección de Datos y le recomendaría al compañero, bueno, no sé si es el amigo Roberto Ferrer, sobre ese tema se ha publicado la Confederación Europea de Protección de Datos, ha publicado el 16 de octubre del año 2023 un documento donde desmenuza cada una de las infracciones al Reglamento General de Protección de Datos en cuanto a la inteligencia artificial generativa, ¿no? El documento se llama Inteligencia Artificial Generativa, implicaciones para la protección de datos. Vale. Venga, siguiente pregunta. Son muy temas técnicos legales, ¿no? Aquí vamos para allá. Dice un anónimo, dice, cuando hablamos de seguros de responsabilidad civil, deberían contratarlos tanto el proveedor de los datos, el creador o el diseñador del algoritmo o el creador, el diseñador del software, ¿no? Que entiendo que no tienen por qué ser la misma persona. ¿Esto conllevaría también delimitar las responsabilidades? Fíjate que la propuesta de reglamento de productos defectuosos impone la responsabilidad al fabricante. Es la responsabilidad principal la tiene el fabricante, pero el comercializador del producto fabricado erróneamente o con defectos o con taras
también puede ser responsable en determinados casos. Entonces, por consiguiente, teniendo en cuenta esta futura y próxima regulación, pues bueno, yo aquí recomendaría al fabricante y o productor y al comercializador que se aseguren debidamente. Otra pregunta también de Basili, una cuestión de responsabilidad. Dice, de momento la persona que utiliza generación de inteligencia artificial es responsable del contenido. Esto es posible porque la revisión del texto no supere la capacidad humana. Ahora bien, en caso de manejo de coche autónomo o otro sistema complejo, la persona, aun generando el prompt, llévame a mi casa, no puede ser responsable. Por ejemplo, es persona sin carnet de conducir. No sé, evidentemente es lo más fácil imponer la responsabilidad al usuario del sistema complejo, lo que lleva a limitar el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Es firme la intención de los agentes de legislación siempre de hacer responsables a la persona que opere la inteligencia artificial? Bien, aquí plantea un poco eso, si el operador de inteligencia artificial que maneja la inteligencia artificial también tiene parte de responsabilidad o... Hombre, yo personalmente creo que, dada la amplitud de la posible casuística que se va a producir en los siguientes años, la función de los tribunales y de los jueces debe ser dirimir dónde se sitúa esa responsabilidad, porque claro, vas a tener infinitos casos posibles, infinitos, cada uno donde va a haber proveedores de componentes que integrados juntos dan lugar a un error que ninguno de los componentes genera, esos son fenómenos emergentes. Dices, vale, he puesto 25 chips juntos y solo cuando están los 25 juntos, entonces surge este error, pero por separado ninguno de ellos tiene un error, ¿vale? Entonces, bueno, eso yo personalmente desde mi desconocimiento de la parte legal, más allá de lo que puedo ir leyendo, yo creo que hay que dejar un espacio para que sean o los jueces o nuestras inteligencias, o la mía, mi inteligencia artificial general, con formación jurídica, la que pueda dirimir. Sí, yo aquí diría que habría que plantearse una pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizamos que las víctimas de daños causados por la inteligencia artificial obtengan una protección equivalente o similar en materia de responsabilidad civil a las víctimas de daños causados por otras tecnologías, ¿no? O sin mediación de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Porque al final podría haber hasta una discriminación, que las víctimas de determinadas tecnologías puedan fácilmente ser compensadas porque pueden probar con facilidad los daños que se le producen, en tanto que las víctimas de sistemas de inteligencia artificial no puedan hacerlo. Entonces, precisamente, la propuesta directiva sobre responsabilidad civil extracontractual en materia de IA lo que hace es aligerar la carga de la prueba, impone una serie de presunciones de inversión de la carga de la prueba para facilitarle precisamente a la víctima que pueda, digamos, probar con facilidad. Incluso la posibilidad de exigirle al demandante que exhiba documentación relevante para que a partir de allí se pueda esclarecer qué es lo que ha sucedido, ¿no? Vale. Aquí va un poco también en la línea un comentario, ¿no? Un comentario anónimo, eso que has comentado, que varios servicios que podría dar esta inteligencia artificial, muchos de ellos son herramientas que son soporte, ¿no?, a la toma de decisiones, al final, pero que no son autónomos. Alguien tiene que... entonces, bueno, pues eso, en este supuesto, cómo se aplican las leyes, la responsabilidad, lo que hemos comentado, ¿no? Una cosa es... al final alguien toma la decisión en base a unos datos, en base a un algoritmo y demás, ¿no? Pero al final es la persona, ¿no? Entonces, entiendo yo que es lo que estamos hablando, ¿no? Que puede haber reparto de responsabilidades. Muy bien. Otro dice, ¿qué posibilidades hay de otorgar a los sistemas de inteligencia artificial derechos de autor o mediante los derechos conexos existentes o mediante la creación de un nuevo derecho sui generis? ¿Cómo va el tema ese? Está también un tema candente. Bueno, aquí la pregunta es apropiadísima, ¿no? ¿A quién se le atribuye autoría, la autoría de, digamos, de una obra hecha por la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, a ver, el debate está allí, ¿no? Pero está claramente, si podemos decir que la legislación es desfasada. Podemos decir eso y podemos discutirlo, pero lo cierto, como dije hace un momento, que tiene que haber una participación, un involucramiento humano en la creación de la obra para que pueda reconocerse la obra como protegida con derechos de autor. Luego,
hay otro problema también, digamos, podemos decir, de política. ¿Qué pasaría si a las obras creadas por inteligencia artificial se les reconociera derechos de autor? Probablemente no podrían utilizarse. Digamos, o podrían encarecer, el acceso a estos contenidos nuevos podrían encarecerse. Otra posibilidad es que se considere que las obras, digamos, creadas por sistemas de inteligencia artificial sean de dominio público, de tal manera que todos podamos disfrutar, digamos, los beneficios de esta tecnología, ¿no? O sea, el debate está allí. Claro. Lo que sí hay que decir que en Estados Unidos, así como en Europa, protegemos duramente la protección de datos personales. En Estados Unidos se protege la propiedad intelectual, es una cuestión de Estado. Y allí también se ha rechazado la posibilidad de reconocer autoría a un producto generado por inteligencia artificial generativa, a la propia inteligencia artificial o al operador de inteligencia artificial, si no demuestra que ha participado en su, digamos, en su creación, ¿no? Y de manera relevante, ¿no? La pregunta que me hago es, ¿qué interés tiene alguien en atribuirle una propiedad intelectual a una máquina que ha generado ese contenido? Porque si le reconociéramos la capacidad de poseer a esa máquina la propiedad intelectual, sería un primer paso para empezar a reconocerles derechos jurídicos a esa entidad que en principio solamente está programada para generar ese tipo. Es decir, no puede tomar decisiones sobre los contenidos que ella misma genera. Entonces, ahí falta una retroalimentación en la que la máquina sea capaz no solo de generar contenidos, sino además de tomar decisiones sobre qué hace con esos contenidos. Entonces, hasta que ese momento no llegue, y eso es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar, una máquina con esas capacidades, pero hasta que ese momento no llegue no tiene ningún sentido. Yo creo que esto es más llamar la atención, porque ¿para qué quiero yo que mi inteligencia artificial sea propietaria de los derechos de autor de algo que ha creado? Si no es por llamar la atención de los medios de comunicación. Personalmente no encuentro otra motivación. Sí, mira, porque hay otra pregunta. Perdona, Ricardo, hay otra pregunta que también va al hilo, en este caso también de Roberto. En este caso sí que es de Roberto Ferrer, la otra no era. Era interesante. Pero dice Roberto, hola, de acuerdo, la inteligencia artificial no tiene propiedad intelectual por sistema, pero cuando ofrece un resultado que ha tomado que lo ha tomado de algún sitio que sí la tenía esa propiedad intelectual de ese contenido, ¿cómo podemos controlar ese riesgo? Vale. Bueno, esto es un tema interesante. Me lleva aquí a comentar, bueno, hace poco OpenAI, Meta y Google han sido demandados por vulnerar los derechos de autor, ¿no? Y también incluso Getty Images también han emprendido acciones contra Stable Diffusion y AMI, si no me equivoco. Básicamente el término que utilizan es vampirizar contenidos. Se cogen contenidos protegidos con derechos de autor, Roberto, y claro, y luego al final lo que viene a decir, estas demandas han ocurrido en Estados Unidos, lo que se viene a decir es que estos sistemas están generando nueva información, nuevos contenidos, utilizando obras protegidas con derechos de autor. Y por lo tanto son responsables, ¿no? Son responsables. Ahora, eso no significa que si el autor concede esa autorización, bueno, pues perfectamente podría utilizarse. De hecho, ya se está hablando de la posibilidad de pagarse algún tipo de, como el equivalente a la copia privada, ¿no? Se está hablando ya de la posibilidad de tener que pagarse algún tipo de canon a los creadores de contenido, ¿no? Que si esto llegase a ser así, las sociedades de gestión serían las que cobrarían estos canon, ¿no? Pero bueno, es un tema que, bueno, ahora mismo todavía en España no existe, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando. Ha sido muy interesante, la verdad. La gente está con muchas preguntas y, claro, más que nada un poco porque nos movemos un poco en la vanguardia realmente, ¿no? Este desayuno ha sido muy interesante, la verdad. Oye, una última pregunta. Dice, ¿existen ya compañías que ofrecen seguros derivados de la responsabilidad por inteligencia artificial? Mario, ¿tú lo sabes? No tengo ni idea. Es un tema que todavía, como estamos lejos de mercado, aún no me he preocupado en explorar. No tengo ni idea. Yo sí conozco compañías que ofrecen seguros ciberriesgos, o sea, para proteger ciberriesgos y de esa manera indirectamente
pues pueden, pero un seguro, un producto de seguro que propiamente, digamos, esté focalizado para proteger todo tipo de riesgos generados por inteligencia artificial, yo no lo conozco, ¿no? Y aprovechando, ya con esto cierro, ¿sabes qué se está planteando? La posibilidad de crear una lista Robinson en materia de, digamos, de derechos de autor, ¿no? Para que aquellas creadores de contenido que no estén interesados o no autoricen a empresas que operen sistemas de inteligencia artificial generativa no puedan usar sus obras, digamos, protegidas con derechos de autor. Una especie de lista Robinson que existe ahora para temas de evitar publicidad y spam, pero en este caso para, digamos, donde te apuntes para prohibir que las inteligencias artificiales utilicen tus obras o el fondo editorial de una empresa, bueno, pues para crear nuevas obras, ¿no? Es un tema que también se está discutiendo, pero bueno. Muy bien. Sí. A mí me gustaría aportar una última pincelada, que es la parte de ética, ¿no? De los comités de ética. Entonces, yo personalmente creo que los comités de ética dentro de los grandes generadores de sistemas de inteligencia artificial, sea en el nivel que sea, deberían tener mucho peso a la hora de orientar las operaciones de las empresas. Algo que históricamente hemos visto que no ocurre. Sí, existen los comités de ética, pero Google, Facebook, Amazon se los saltan. Entonces, exigir que los comités de ética tengan capacidad ejecutiva dentro de una estructura empresarial y de decisión y estratégica sería desde el punto de vista legislativo, yo creo que sería un factor importante, ¿no? Mario, tú entonces propones digamos, que todas las empresas que usen sistemas de inteligencia artificial tengan un director de ética o de inteligencia artificial fiable y ética, ¿no? Puede ser propio o puede ser externo. Puede haber empresas especializadas en servicios de ética. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Mario Garcés de Mindkind, Desarrollo, Investigación, Inteligencia Artificial General. Ricardo Oliva, algoritmo legal, especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Gracias por tu intervención, ha sido muy interesante. A Belén, mi compañera en CEI Aragón, que está ahí detrás con los temas técnicos. Y bueno, simplemente desde CEI Aragón, daros felices vacaciones de Navidad, felices fiestas. Y nos vemos ya para el próximo año, si Dios quiere, con otros temas, ¿no? Os mandaremos por correo electrónico lo que son el vídeo de la presentación para que tengáis un poco los datos de contacto y la información que habéis generado. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.